La enseñanza de la Biblia, en ese sentido, es clarísima y va desde los primeros libros de la Biblia hasta, por supuesto, Jesús y los apóstoles, en el sentido de que el autor de la Torá, del Pentateuco, es Moisés. ¿Cuál es la enseñanza que, sin embargo, se opone a esto y niega esa posibilidad? Bueno, pues aparece, por ejemplo, recogida en esta Biblia de estudio de las sociedades bíblicas, aunque me consta que alguna de las sociedades bíblicas, como la Argentina, no la distribuye, cosa que dice mucho en su favor, porque efectivamente lo que pretende el texto es tremendo. Por ejemplo, en la introducción al Pentateuco, cito literalmente de esta versión de estudio de la Biblia, dice así: basados en estos y otros indicios, los estudiosos modernos de la Biblia, en su gran mayoría, consideran que el Pentateuco no fue escrito de una sola vez, sino que su redacción final se sitúa al término de una larga historia. Al comienzo de esa historia se destaca la figura de Moisés, el libertador y legislador de Israel, que marcó con sello indeleble el espíritu y la trayectoria histórica de su pueblo. Al final del proceso se encuentra el Pentateuco en su forma actual. Su redacción definitiva puede situarse con bastante certeza en tiempos de Esdras, siglo V a.C. Entre estos dos límites está el trabajo de los autores inspirados que recogieron, ordenaron y pusieron por escrito las narraciones y las colecciones de 65 leyes, muchas de las cuales se habían transmitido oralmente a través de los siglos. Por tanto, reconocer la paternidad mosaica del Pentateuco no equivale a afirmar que Moisés fue el autor material de cada uno de los textos, sino que el legado espiritual de Moisés fue acogido por el pueblo de Israel como una herencia viva. Esta herencia fue transmitida fielmente, pero también se fue ampliando y enriqueciendo a través de los siglos. Es decir, el Pentateuco no lo escribió Moisés. Por ahí andaba Moisés al inicio, pero hubo gente que fue añadiendo cosas, pretendiendo que además se debían a Moisés, y así, como 10 siglos después de Moisés, se terminó eso en el siglo V a.C., y ese es el Pentateuco que tenemos. Y, por supuesto, de esto tenemos que deducir no solamente que las afirmaciones que hay en Josué, en Reyes o en Esdras son falsas, porque ciertamente en el siglo V, hacía un milenio, que Moisés había muerto, sino que incluso las afirmaciones de Jesús y de los apóstoles son equivocadas. Simplemente eran ignorantes que no se habían dado cuenta de que la Torá, de que el Pentateuco había sido escrito a lo largo de un periodo de varios siglos, por supuesto mucho después de Moisés. ¿Cómo se llega de la enseñanza de la Biblia a una enseñanza sobre quién escribió la Torá que niega totalmente lo que dice la Biblia y que, por cierto, además es la enseñanza oficial en seminarios, en Biblias de estudio, etcétera? Si ustedes en estos momentos examinan cualquier edición de una Biblia católica, da lo mismo que sea la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia de Peregrino, etcétera, su interpretación de quién escribió el Pentateuco es exactamente esta: no lo escribió Moisés. No sabemos quién lo escribió. Algo de Moisés puede que haya, pero se fue escribiendo a lo largo de los siglos hasta llegar hasta el siglo V. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que esta tesis es una tesis muy reciente, porque no aparece hasta finales del siglo XIX. Es decir, hasta finales del siglo XIX a nadie se le pasaba por la cabeza negar que el Pentateuco, la Torá, había sido escrito por Moisés. Para terminarlo de arreglar, y esto es bastante lógico, se creía que solo había sido Moisés por varias razones. Primero, porque el texto de la Biblia dice que es Moisés. No dice que Moisés escribió algo y luego fueron añadiendo cosas y en el siglo V a.C. ya estaba terminado el Pentateuco. Eso es algo de lo que no aparece el menor vestigio en la Biblia. Esto es bastante claro. En segundo lugar, así lo creyó siempre el pueblo de Israel hasta Jesús. No hay ningún testimonio discordante poniendo en duda que la ley de Moisés efectivamente procede de Moisés. Pero es que además, para terminarlo de remachar, se da la circunstancia de que no existe un solo manuscrito que invalide eso. No ha llegado hasta nosotros ningún manuscrito de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, donde falten una serie de capítulos y tengamos que suponer que luego esos capítulos se añadieron siglos después. Los manuscritos que tenemos de la Torá son manuscritos que reproducen el texto traducido que ustedes tienen en sus Biblias. ¿Cómo aparece esta tesis? A finales del siglo XIX, un alemán que se llamaba Julius Wellhausen, vamos a intentar escribir esto, Julius Wellhausen, la W en alemán se pronuncia como V fuerte, no como U. Y Julius Wellhausen escribió un libro en el que sostenía que la Torá no la había escrito Moisés, que era fruto de una redacción que se había extendido a lo largo de los siglos y que, por supuesto, en ella habían intervenido distintos autores. Y a esto se le llamó la hipótesis documentaria, en el sentido de que era una teoría que sostenía que había varios documentos. ¿En qué basaba Wellhausen la idea de que la Torá, de que el Pentateuco no había sido escrito por Moisés? Bueno, él daba varias razones. La primera de las razones que daba era que la escritura todavía no existía en la época de Moisés. Y puesto que la escritura no existía todavía en la época de Moisés, Moisés no había podido escribir la Torá.
En un mundo de analfabetos, donde supuestamente no existía la escritura, pues lógicamente Moisés no podía haber escrito. Ese era el argumento de Wellhausen. En segundo lugar, Wellhausen comentaba que había dobletes o repeticiones de episodios. Lo cual quiere decir que seguramente había habido varias novelas que se habían ido escribiendo, esas novelas en algún momento se habían juntado todas y entonces se veían dobletes. Por ejemplo, en un momento determinado, en esos dobletes, pues resulta que había varios personajes de la historia de los patriarcas cuyas esposas las había pretendido algún personaje poderoso. Y entonces, en alguna ocasión, pues a quien le había caído la historia era por la lujuria del faraón y a veces por Abimelech, que era un reyezuelo de Canaán, y entonces esto significaba que en realidad era la misma historia, pero contada por distintas gentes, y al final, al recoser esos documentos, pues se daba la circunstancia de que habían quedado las dos historias. Pero no eran historias distintas, eran la misma historia que se repetía según los documentos. La tercera razón que daba Wellhausen es que, además, Dios recibía nombres distintos en el documento. Y en ese sentido, había unas veces en que Dios aparece como Jehová, y por lo tanto ese sería un documento que sería el documento J. Hay otras veces en que a Dios se le llama Elohim, y ese sería el documento E de Elohim, y aparte de eso habría por lo menos otro documento más sacerdotal, donde aparecen normas de sacrificios, a eso lo llamaba P de Prista, que es sacerdote en alemán, y finalmente había otro documento más que él llamó deuteronomista, D, porque es la base del Deuteronomio. No hace falta decir, insisto en esto, que no hemos encontrado jamás ningún manuscrito de J, de E, de P o de D. Esto era la hipótesis de Wellhausen, que se enseña, que aparece en las Biblias, pero que realmente no tiene la menor base textual, la menor base documental. ¿Cuándo se escribieron estos documentos? Bueno, Wellhausen pensaba que habían empezado a escribirse en la época del rey David, allá por el año 1000 a.C., aproximadamente. Y que los documentos se habían ido sumando y habían ido apareciendo en los siglos siguientes hasta llegar al siglo V a.C. Y en ese sentido, al final, Esdras había recosido seguramente los distintos documentos y teníamos el Pentateuco que tenemos, que en fin, aparte de contradicciones, duplicidades, dobletes, etcétera, es totalmente falso, porque puede que haya algo de Moisés ahí. Pero claro, imagínense, un texto que empieza a escribirse 500 años después de Moisés, en el siglo X a.C., Moisés vivió en el siglo XV a.C., pues ya con medio milenio de distancia, en fin, lo que pueda contar no es muy fiable, y teniendo en cuenta que luego se estiró otro medio milenio hasta que acabó el texto, en fin, ahí nos movemos en un terreno pantanoso en el que no deberíamos de creer mucho. ¿Qué hay que responder a la hipótesis documentaria? Porque seguramente muchos de ustedes es la primera vez que oyen esto y estarán pensando que cómo se pueden decir tantos disparates en tan poco tiempo. No me culpen a mí, me limito a reproducir la hipótesis documentaria y créanme que no lo hago por capricho. Si realizan ustedes el ejercicio, tienen en su casa una Biblia católica que suele llevar notas y hacen el ejercicio de mirar las notas, verán que sostiene la hipótesis documentaria. Pero también sucede en el mundo protestante, no es algo solo para especialistas o algo que yo me complazco en contar. Bueno, en primer lugar hay que señalar que la hipótesis documentaria es un disparate y voy a intentar mostrarles por qué para acabar esta primera sección. En primer lugar, y a pesar de que todos hablan de los documentos J, E, P y D, a la hora de la verdad nadie se pone de acuerdo en cuáles son los capítulos y versículos de J, E, P y D. Es decir, que existen supuestamente 4 documentos, es algo que todo el mundo enseña y además enseña con un enorme dogmatismo. ¿Qué compone esos 4 documentos? Es algo en el que no hay 2 autores que estén de acuerdo. Es más, si se molestan en ver, por ejemplo, comentarios de libros del Pentateuco, en muchas ocasiones resulta que medio versículo corresponde a J y medio versículo corresponde a E. Es decir, en ese sentido no hay ningún acuerdo. Algunos autores, como C.F. Simpson, habla de que en realidad hay J1 y J2. O sea, no solo J, sino que además tenemos 2 J's. Pfeiffer, por ejemplo, sostenía que aparte de J, E, P y D, había otro documento S, que supuestamente serían las partes de la Torá que tenían que ver con Edom. Eisfeld hablaba de un 5.º documento, que era el documento L, con lo cual, como ustedes comprenderán, incluso lo que defienden la tesis, mucha armonía y mucha unidad de criterio no tienen. En ese sentido, verdaderamente, en fin, sí, estamos de acuerdo en negar que Moisés lo escribió, estamos de acuerdo en afirmar que es un proceso de siglos de redacción, que han intervenido no sabemos cuántas manos, pero la verdad es que nadie se pone de acuerdo en cuántas manos y hasta qué punto están esas manos. Prácticamente es imposible encontrar 2 autores que coincidan, lo cual hace que la hipótesis documentaria sea mucho menos seguro de lo que aparece en el Dios habla hoy o en cualquier Biblia católica. Segundo, la arqueología es despiadada con la hipótesis documentaria.
El conocimiento que tenemos histórico y el conocimiento que tenemos arqueológico realmente hace absolutamente imposible aceptar la hipótesis documentaria. A finales del siglo XIX, que la arqueología casi estaba en mantillas, esto no se vería muy claro, pero la verdad es que lo que uno se encuentra con los descubrimientos arqueológicos desde inicios del siglo XX es muy claro. Por ejemplo, Wellhausen insistía en que en la época de Moisés no podía creerse en un solo Dios. Y de hecho, Wellhausen tenía una idea evolutiva de la religión. Es decir, el ser humano empieza creyendo en muchos dioses, cada vez los dioses son menos y llega un momento en que cree en un solo Dios. Y para la época de Moisés se supone que todavía no había llegado el tiempo de creer en un solo Dios. Esto es falso. Y es falso por varias razones. Primero, para la época de Moisés sí que había movimientos monoteístas, y por ejemplo hubo un gran movimiento monoteísta en Egipto, que es el movimiento de Amenofis IV, de Akenatón, que algunos piensan que estuvo muy influido por el monoteísmo de Moisés, porque es algo posterior a Moisés, pero por supuesto que había corrientes monoteístas, era lo de menos. Pero ciertamente el monoteísmo no es algo que apareció en el siglo X a.C. No solo eso, una de las cosas que han descubierto los antropólogos y que llama muchísimo la atención, porque es un descubrimiento ya del siglo XX, es que incluso los pueblos que son politeístas, pueblos primitivos en África, en Asia, etcétera, originalmente fueron monoteístas. Es decir, lo que nos ha ido enseñando la investigación antropológica es que seguramente lo primero que existió hace milenios fue un monoteísmo. Y ese monoteísmo fue degradándose hasta caer en un politeísmo. Es curioso, por ejemplo, cómo en algunos pueblos africanos todavía se mantiene la idea de un Dios creador único y supremo, que ha sido sustituido poco a poco por distintos dioses. Y entonces todavía recuerdan que hubo ese Dios, y es un Dios que prácticamente está negado dentro de la vida religiosa de la tribu, pero sin embargo ese Dios en algún momento era el único Dios al que respetaba la tribu. Y con el paso del tiempo ha quedado por ahí, nadie se atreve a negarlo, pero la tribu ya se maneja con otro tipo de dioses y se maneja con chamanismo, con brujería, etcétera, etcétera. De modo que en términos históricos y antropológicos, lo que realmente sí conocemos es exactamente lo contrario. Y es el hecho de que el monoteísmo, por supuesto que había tenido algún brote en la época de Moisés, y que además ha habido monoteísmos muy primitivos que se han ido abandonando pero que fueron anteriores al politeísmo, lo contrario de la visión evolutiva de la religión.